Luchamos por la imposición de un grupo al gobierno. Nosotros luchamos durante años por la justicia, por la democracia, por las libertades en México. Luchamos porque no haya pobreza, porque disminuyan las desigualdades. Esa fue nuestra lucha histórica. Y ese movimiento social no ha terminado hasta que no se cumpla con todo por lo que hemos luchado. Por eso en el gobierno seguimos luchando igual que antes, con más instrumentos, con más desarrollo, pero luchamos por la justicia en nuestro país. Y por eso nos movilizamos, nos juntamos, porque además el gobierno no puede separarse del pueblo nunca. Nosotros, a diferencia del pasado, somos gobiernos del pueblo, gobernamos por el pueblo y gobernamos para el pueblo de México. Con el pueblo todo, sin el pueblo. Por eso estoy aquí con ustedes, dando el informe de lo que hemos hecho en el país, pero también el informe de lo que hemos hecho en Nayarit y lo que vamos a seguir haciendo en los siguientes años. Decía que venimos de un movimiento social con causas, con principios. Nosotros llegamos por voluntad del pueblo de México y tenemos principios. Venimos de un movimiento social y esos principios tienen nombre. Es el principio de la honestidad, el principio de la honradez. Decía Juárez, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y así decimos, el recurso del pueblo es sagrado y se le regresa al pueblo. Cero corrupción en los gobiernos de la transformación. Tenemos principios, gobernamos con el pueblo y para el pueblo. Y en muy pocas palabras se representa nuestro modelo. Dice, como decía o como dice el presidente López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. En tan pocas palabras, por cierto, un aplauso al presidente López Obrador que está allá en Palenque, que se oiga desde Tepic hasta Palenque. En esas pocas palabras, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En esas pocas palabras, por el bien de todos, primero los pobres, hay una gran visión. Durante años, fíjense, 36 años por lo menos, quien gobernó México se dedicó a gobernar para unos cuantos. 6 presidentes, 6 sexenios, 6 largos sexenios de la imposición de un modelo llamado neoliberal en nuestro país. Un modelo que empobreció al pueblo. Gobernaban para unos cuantos, para los más ricos, para los demás arriba. Privatizaron carreteras, se las rescataron y las volvieron a privatizar para unos cuantos. Privatizaron empresas públicas para regalarlas a unos cuantos. El dinero del pueblo para unos cuantos. Rescataron bancos, deudas privadas convertidas en públicas con el Fobaproa y al pueblo nada. Esos gobiernos que gobernaron para unos cuantos, el pueblo de México decidió que eso se acabara en el 2018. Ese modelo de empobrecimiento, de desigualdad, culminó en el 2018 e inició un nuevo modelo que le llamamos el humanismo mexicano, la cuarta transformación, y tiene como esencia por el bien de todos, primero los pobres. Y en 6 años de gobierno, ya ahora 7, porque somos continuidad del gobierno de López Obrador, en 7 años se han dado enormes resultados.
No solamente es justicia social por el bien de todos, primero los pobres, sino que da resultados. Fíjense nada más, hace pocas semanas se dio una noticia que debería ser todavía noticia en todos los periódicos y en los medios. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza tan solo en 6 años. 13.5 con todo y la crisis económica provocada por la pandemia. Nunca antes en la historia había ocurrido esto. Claro que tenemos que seguir luchando, como decía, para que ninguna familia de México viva en pobreza. Pero estamos hoy en el nivel más bajo de pobreza de toda la historia de México. Ese es el logro de la cuarta transformación de la vida pública, de gobernar con el bien, por el bien de todos, primero los pobres. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Cómo se logró? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Por qué antes no había ocurrido? Al menos 3 acciones fundamentales. La primera, aumentó el salario mínimo en nuestro país. Durante 36 años el salario mínimo no aumentó en términos reales, solamente aumentaba lo que correspondía a la inflación. En el 2018 el salario mínimo era de poco más de 3,000 pesos mensuales. Hoy es de 8,600 pesos mensuales. En términos reales, 135% de aumento. ¿Cómo se logró? ¿Cómo es que antes no se hacía? Antes decían, si aumenta el salario mínimo, va a aumentar la inflación. Si aumenta el salario mínimo, no va a haber inversión. Si aumenta el salario mínimo, va a haber devaluación. Pues, ¿qué creen? Aumentó 135% el salario mínimo y no hay inflación más que 3.5%. La inversión extranjera directa 2025 fue récord en toda la historia de nuestro país y la moneda mexicana es de las más estables de todos los países del mundo. Por el bien de todos, primero los pobres, quiere decir apoyar desde abajo la economía. En vez de que el dinero se quede arriba, que venga desde abajo, que se impulse. Como en la agricultura, cuando se siembra, hay que sembrar y regar la planta desde abajo para que el árbol florezca. Así le está pasando a México. Cuando se riega desde abajo, a todos les va mejor. México florece. Por eso el aumento al salario mínimo va a seguir aumentando, va a seguir. Este año aumentó 12.5% y alcanza para comprar 1.7 canastas básicas. En el 2030, cuando terminemos el sexenio, el salario mínimo va a alcanzar para 2.5 canastas básicas. Es el compromiso que estoy haciendo con el pueblo de Nayarit y con el pueblo de México. ¿Qué más se hizo para disminuir la pobreza y disminuir las desigualdades? Los programas de bienestar. Y hay que recordarlo y hay que decirlo. Los únicos que defendemos los programas de bienestar como el programa más importante para distribuir la riqueza somos los que pertenecemos a la cuarta transformación. No hay que olvidar que en la campaña se sacaron sangre para jurar que iban a mantener los programas de bienestar. ¿Se acuerdan? Nomás terminó la campaña y ya estaban declarando que ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas de bienestar. Dicen ellos, es que
La gente tiene que trabajar. Si la gente trabaja en México, somos el pueblo más trabajador del mundo. Quienes no han trabajado nunca son ellos. El problema es un sistema que mantuvo durante años en la pobreza a la gente. Por eso defendemos los programas de bienestar. En México, además, gracias a los diputados y senadores de nuestro movimiento, un aplauso a los diputados y senadores de nuestro movimiento. Gracias a ellos, la pensión de adulto mayor ya no solo es un programa de bienestar, es un derecho establecido en la Constitución de la República. Ya ningún presidente se lo puede quitar al pueblo de México. Este año son 850,000 millones de pesos que invertimos en programas de bienestar. A nadie se le pregunta de qué partido político es para recibir su pensión. A nadie se le pregunta por quién va a votar para que reciba su pensión. Eso quedó en el pasado. Es universal y es para todas y es para todos. Es un derecho del pueblo de México establecido en la Constitución. Y miren la cantidad de personas en Nayarit que son beneficiarias de los programas de bienestar. 142,200 adultos adultos mayores, reciben la pensión para adultos mayores. Se cumple 65 años, se inscribe y de automático le llega en su tarjeta del Banco de Bienestar 6,200 pesos bimestrales. $24,758 personas con discapacidad reciben su pensión. Solamente por tener en la familia una persona con discapacidad se inscriben al programa y reciben su pensión a través de una tarjeta del Banco de Bienestar. Jóvenes construyendo el futuro. El programa que le da un salario mínimo durante un año a un joven para que pueda ingresar a su primer empleo son 6,512 aquí en Nayarit. Becas para jóvenes de universidad, 2,961. Todos los adolescentes que van a la preparatoria pública reciben la beca Benito Juárez y son 39,625 adolescentes que reciben su beca por el solo hecho de estar en la preparatoria pública para ayudar a sus familias. 25,092 niños y niñas reciben becas si estudian en la primaria. 10,142 niñas y niños de 0 a 4 años reciben su beca. 29,424 pequeños productores reciben producción para el bienestar. 27,839 pequeños productores reciben fertilizantes gratuitos producidos por Pemex, una vez más con el rescate de Petróleos Mexicanos.